Seguro que te ha pasado más de una vez que algo se rompe en tu vida. Una relación, una amistad, un trabajo o incluso alguien se va, un ser querido, y fallece. Hoy vamos a hablar precisamente del duelo, del dolor y de cómo gestionarlo, porque muchas veces lo ignoramos. Y para eso tenemos a una persona especialista en ello, es Dani Blázquez. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, muy agradecido por estar aquí. Bienvenido a Morir de Éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué es el duelo? Pues mira, el duelo es un proceso natural, necesario, por el que pasamos todos repetidamente a lo largo de la vida y es aquello que el cuerpo nos hace sentir cuando necesitamos procesar una pérdida en nuestra vida, una pérdida de algo que nos importa. Y bueno, es el proceso que nos permite entender que eso falta y probablemente buscar los apoyos que necesitamos para transitar eso, los lugares donde podemos reponer lo que nos falta, los anclajes que nos permiten continuar viviendo, ¿no? Entonces, así a priori, te diría que eso es un proceso psicológico natural, no es una enfermedad, no es un trastorno, no es nada parecido a eso. Y que además vivimos constantemente y que probablemente ya hemos vivido aunque no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Pensamos en duelo y seguramente mucha gente que nos está viendo lo asociamos a la muerte. El duelo por la muerte, pero no es así, un poco lo has deslizado ya. Sí, puede ser, bueno, es la experiencia emocional que transitamos ante cualquier pérdida importante y puede ser el despido de un trabajo o el cambio voluntario de un trabajo también, una ruptura sentimental, una ruptura de amistad, puede ser la pérdida de una mascota, por ejemplo, renunciar a un sueño, por ejemplo, renunciar a un objetivo. Esos son duelos que a veces son muy invisibles, ¿no? Porque de repente queremos o decidimos continuar con nuestra vida por un camino distinto, pero hay algo que procesar porque llevamos mucho tiempo pues alimentándonos de sembrar hacia un sitio al que a lo mejor no podemos llegar, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que procesar y muchas cosas de las que despedirse, claro. A mí me gusta racionalizar las cosas y seguramente desde el aspecto psicológico algo nos pasa psicológicamente y que tiene que ver con nuestro cerebro, la gestión de emociones, lo desconozco, pero tú tienes el secreto sobre lo que nos pasa cuando tenemos un duelo de cualquier tipo. ¿Cuáles son los mecanismos que nos pasan psicológicamente hablando? Pues mira, en realidad es sencillo. Cualquier tipo de elemento en nuestra vida con lo que vinculamos, una persona, un lugar, un trabajo, lo que sea, ese vínculo suele ser como un dispensador de reforzadores, ¿no? O sea, básicamente nosotros nos alimentamos un poco de las cosas agradables que nos proporcionan pues esos anclajes y esos estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Pueden ser, como te digo, personas, lugares, cosas o lo que sea. Entonces, en nuestra relación con eso, pues vamos alimentándonos de las cosas agradables que nos hacen sentir y que nos proporciona. Cuando sufrimos una pérdida, que es cuando eso desaparece o eso se rompe, digamos que ese dispensador de reforzadores se termina. Entonces nuestro cuerpo tiene una reacción natural que es buscarla desesperadamente, ¿no? Esto ocurre, pues, por ejemplo, el ejemplo clásico que utilizamos siempre es la máquina tragaperras, ¿no? Que al final, mientras no da premio, pues buscamos desesperadamente que continúe dando premios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A nivel conductual, pues que se activan una serie de mecanismos, una serie de conductas que buscan volver a conectar con esos reforzadores, ¿no? Que ya no están. Y dejar que eso pase es necesario porque el cuerpo necesita comprobar que ahí ya no, que ese dispensador de reforzadores ya no existe. Y eso nos crea una necesidad que es la que nos hace buscar en otros lugares cómo podemos reponernos y salir adelante de un proceso de pérdida, ¿no? Entonces, más o menos, a nivel conductual, a nivel psicológico, sería algo así. Hablabas de reforzadores. Si hacemos lupa en los reforzadores, ponme un ejemplo para que se vea de una forma ilustrada. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en perder a un perro. Yo entiendo que un reforzador sería el paseo. Por ejemplo, me encanta dar un paseo con mi perro y ese momento era un momento tal y cuando se muere no doy el paseo y yo tengo la sensación de querer dar el paseo y no tengo al perro para pasear. ¿Es eso? Puede ser algo como eso, algo así como tangible como el paseo, pero también puede ser algo más de significado emocional y de identidad. Pues, por ejemplo, ser la persona que cuida
o recibir afecto y amor de ese ser, ¿no? Las rutinas como el paseo, ¿no? Lo tangible como la presencia, por ejemplo. Una de las características clásicas del duelo por mascota es la desaparición de los enseres, ¿no? Que muchas veces la camita, el bote donde bebe... Es verdad, el collar, la correa... Sí, de repente llegas a casa y de repente hay una esquina que está vacía, que durante 15 años lo ha ocupado la camita del perro, ¿no? Y eso suele ser... Estamos acostumbrados a retirarlo como muy pronto, ¿no? Y con las pertenencias de las personas no suele ocurrir. O sea, se muere un familiar tuyo y no desmantelas su habitación el primer día, ¿no? Sin embargo, las 3-4 cosas del perrito en casa probablemente las quites. Y eso genera un impacto muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra relación con eso que hemos perdido y todo lo que nos proporciona a nivel emocional, cognitivo, simbólico, identitario y también físico, tangible, rutinas, etcétera, pues podrían ser reforzadores, claro. ¿Puede ser que el duelo pueda doler físicamente? A ver, el malestar emocional a veces se manifiesta con dolor físico. Seguramente todo el mundo puede evocar sintomatología fisiológica cuando, por ejemplo, tiene un proceso de estrés, ¿no? Y de repente le sale un grano, una úlcera, se le cae el pelo o lo que sea, ¿no? Entonces, ese malestar emocional sí que tiene ese papel de provocarte algo, un poco para que te des cuenta, ¿no? De ponerte el foco en, oye, aquí está pasando algo, hay que atenderlo, ¿no? Y a veces eso es físico. Y el malestar emocional, el dolor interno que a veces la gente refiere, es ese dolor en el pecho, ese dolor en el corazón mismamente, ¿no? Es así, ¿no? Es un dolor en el corazón. Es así, sí. El emocional. Sí, puede llegar a ser un dolor directamente en el corazón, ¿no? Y eso está estudiado. Es una sensación física, probablemente no sea un daño físico, pero sí una sensación física súper real, sí. ¿Y qué se sabe sobre eso, científicamente hablando? Bueno, se sabe, pueden ser varias cosas, puede ser también una cuestión de ansiedad, ¿no? Que muchas veces se manifiesta como presión en el pecho, ¿no? Como taquicardia, como respiración acelerada, ¿no? Y suelen ser, bueno, pues sintomatología fisiológica. Se sabe que al final el cuerpo necesita demandarte su atención, ¿no? Y ponerte el foco y la luz en lo importante, ¿no? Y a veces cuando no lo atendemos de forma emocional o psicológica, pues necesita encontrar el modo de hacerse visible. Entonces, insistimos en que los reforzadores pueden estar en una muerte en un duelo, pero pueden estar en una pérdida de un trabajo, que tenías unos hábitos y tenías unos refuerzos de tus compañeros y demás. Puede estar en una relación, puede estar en una relación de amistad también, puede estar en cualquier tipo de relación que se trunca. Eso es. También muchas veces para definir el duelo yo me hago cargo de dos elementos también muy importantes, que es el vínculo y las expectativas, ¿no? Uh-huh. El vínculo que tengo con eso que he perdido, es decir, eso que me une, ¿no? El apego que me une a eso que he perdido, cuanto más cercano, más presente en mi día a día, probablemente pues esa pérdida duela más y sea más significativa. Y las expectativas que tienen que ver con lo que yo espero de esa vinculación a eso que pierdo, ¿no? Pues, por ejemplo, un despido probablemente pueda ser, un despido inesperado, mejor dicho, probablemente pueda ser algo más doloroso a priori, de forma general, ¿no? Que me voy de este trabajo porque he cumplido una etapa y me cambio a otro. Aunque eso segundo también puede doler mucho y también podemos dejar muchas cosas atrás de las que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pues esas rutinas o esas relaciones del trabajo. Pero bueno, es verdad que ahí hay una elaboración de la expectativa previa, ¿no? De una decisión tomada, de un evocar cómo será mi vida sin y con, ¿no? Que suele contribuir a que el duelo pueda ser un poquito más transitable, ¿no? Entiendo que hay matices que son diferentes en los diferentes tipos de duelo. En cuanto a, por ejemplo, pongamos una muerte, al final no es una decisión que nadie de los dos haya tomado, pues al final fallece, pero en una relación, por ejemplo, hay una decisión de alguien que ha tomado. Uh-huh. Que eso puede dañar o puede resentir la autoestima de la otra persona por las expectativas de ese vínculo que decías, ¿no? Sí, bueno, es verdad que en concreto las expectativas o la ruptura con las expectativas puede hacer daño a muchísimos elementos de la vida de la persona, ¿no? Uno de ellos puede ser la autoestima, ¿no? Pero fíjate que yo ahí, más que hablar de expectativas, hablaría más de identidad, ¿no? De quién soy con respecto a este vínculo. ¿Quién se supone que soy ahora? Que no tengo este vínculo, que no puedo sostener este vínculo, ¿no? Y qué significa también que la otra persona ya no quiera continuar conmigo, ¿no? ¿Qué significa para mi identidad? Que obviamente pues está relacionado con la autoestima, que es pues la valoración que hacemos de la identidad, de nuestra identidad, del autoconcepto, ¿no? Básicamente.
Hablamos de identidad, pero para el común de los mortales como yo, ¿cómo definirías la identidad de una forma sencilla? Pues sería aquello que nos define como personas y que nos define como personas en un contexto, además. O sea, quiénes somos en relación a nuestro contexto, ¿no? Esa sería una definición sencilla de la identidad, sí. Una definición simple. ¿Un ejemplo para ya aterrizarlo? Sí, pues por ejemplo, con el duelo de la mascota, ¿no? Mi identidad de cuidador frente a este ser que es dependiente, eso también construye quién soy, ¿no? Pues soy una persona diligente, que se puede hacer cargo de, que soy maduro, ¿no? Que soy importante para otro ser que depende de mí, por lo tanto tengo un espacio en el mundo, ¿no? Tengo un lugar en el mundo en el que soy útil y en el que soy necesario, ¿no? Pues todo eso cobra significado, a veces es un poco más simbólico y otras veces es un significado un poco más literal, ¿no? O explícito como el que te estoy mencionando, y todo eso va construyendo nuestra identidad, claro. Claro, y una vez que desaparece ese ser o ese objeto o ese trabajo o lo que sea, al final tú has construido una identidad en base a eso que tendrá cuestiones positivas y cuestiones que a lo mejor no son tan positivas. ¿Cómo se reconstruye eso que has utilizado como canal de identidad? ¿Cómo se reconstruye? Pues mira, este es uno de los principales trabajos que hacemos en terapia. Uno de ellos es reconstruir la narrativa de lo que ha sucedido, que muchas veces la gente viene un poco perdida, no sabe exactamente cómo han ocurrido las cosas. A veces sí que hay como una descripción objetiva, una secuencia de hechos más o menos objetiva de cómo han sucedido las cosas, pero a nivel un poco más implícito, ¿no? Lo que tiene que ver con mi historia de vida. A veces sí que la gente viene un poquito más perdida y se reconstruye esa parte narrativa. Y otra de identidad, ¿no? Que es entender quiénes somos con eso que nos falta, ¿no? Que muchas veces la gente tiende a buscar quiénes éramos antes de que tuviésemos eso, ¿no? Un poco para recuperar y volver a evocar ese antes. Y eso creo que es un error, porque nosotros somos después de también, ¿no? También existimos después de, y las pérdidas obviamente también construyen esa identidad, ¿no? Entonces muchas veces el trabajo que hacemos en consulta tiene que ver con desprendernos de quiénes éramos y descubrir quiénes somos ahora después de la pérdida, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido en nuestra vida? ¿Qué necesidades nuevas tenemos? ¿Qué significado tiene esto en nuestra vida? Si deja un vacío muy grande o si es un vacío recuperable, sustituible por algo o no, ¿no? A veces, bueno, cuando muere una persona probablemente no podamos sustituirla, ¿no? Pero a veces cuando dejamos un lugar de trabajo, pues es más fácilmente sustituible eso o lo que implicaba eso, ¿no? Las relaciones, las rutinas, ¿no? Se me ocurría un ejemplo, es decir, cuando alguien rompe una relación y vuelve a hacer cosas de las que hacía antes de esa relación, pues a salir por ahí todas las noches, eso es común, eso es una cuestión común. Sí, es un poco la búsqueda de quién soy también y la necesidad a veces de recuperar cosas que durante un tiempo pues no han estado presentes en nuestra vida, a veces por elección propia, ¿no? Porque también nuestras necesidades cambian y otras veces pues porque las circunstancias vitales nos llevan a eso, ¿no? Pero sí, es bastante común que después de una ruptura en concreto, después de cualquier pérdida, pero en concreto después de una ruptura, la gente intente entender quiénes somos, qué cosas podemos hacer, qué significa el mundo ahora para nosotros, ¿no? Y qué alternativas y qué opciones tenemos, ¿no? Porque durante un tiempo han estado muy condicionadas por la relación, claro. Yo soy muy cartesiano y me gusta ver las cosas como por fases, como un proceso. ¿El duelo tiene un proceso que esté estipulado y con etapas? Te voy a decepcionar, la verdad, porque sí que existen sí que están en la literatura científica sí que están reconocidas las 5 fases del duelo, ¿no? Uh-huh. Que sería negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Pero hay un gran mito en relación a estas fases y yo te explico. Una de las principales referentes sobre el duelo es Kubler-Ross, que es una de las investigadoras principales sobre el duelo que más ha escrito sobre el duelo. Y ella, tratando de investigar qué ocurría en ese proceso de duelo, bueno, pues describió estas 5 fases. Pero no son realmente las 5 fases, o no eran en su origen, las 5 fases del duelo por la pérdida de algo, sino que estaba estudiando los momentos de los últimos momentos de vida de unos pacientes que tenían una enfermedad terminal, perdona. Por tanto, estaba estudiando cómo afrontaban ellos los últimos momentos de su propia vida, ¿no? Entonces, esas 5 fases de duelo que te he dicho son, en teoría, las 5 fases de duelo del autoduelo, ¿no? De la propia muerte.
Pero ella enseguida pues, explicó que eran fases que no eran estrictamente secuenciales, que no tenían una duración exacta, que no todas las personas tenían que experimentar las mismas fases de duelo, que podían ser comunes a la pérdida de otras personas, ¿no? A la pérdida de otras cosas, y por eso se extrapoló a las 5 fases por las que tiene que pasar el duelo, ¿no? Y sí que es verdad que tiene un sentido, ¿no? Un sentido secuencial, pero la vida real está llena de matices y llena de elementos que van, bueno, pues contribuyendo a que estas cosas no sean estrictamente fijas, ¿no? Como a ti te gustan. Vaya por Dios. No, pero podemos hacer, voy a negociarte. Y lo que vamos a intentar es poner ejemplos de personas que han pasado duelos, que tú habrás acompañado un montón, y ver diferentes procesos que has vivido para ver si la gente se identifica con ellos. ¿Te parece? Vale. Entonces vamos a poner como clasificaciones de duelos, como vamos a hacer grandes grupos de duelos. Vale. Duelos de relaciones, duelos de muerte, duelos de cosas, y uno que me ha gustado mucho, que es renunciar a un objetivo, que entiendo que tendrá que ver también con etapas vitales, o sea, con crisis vitales. O sea, sí. Ha pasado por aquí psicólogos y psiquiatras y decían que hay como diferentes crisis en las etapas de la vida, y en una de las etapas, de una forma genérica, dicen que aceptas a cierta edad que lo que soñabas, que estabas soñando, tienes que reducir esas expectativas para negociar contigo y decirme, no es el sueño de cuando tenía 20 años, ahora tengo esta realidad. Entonces vamos a intentar ir por esa serie de duelos. ¿Cuáles son los grandes grupos de procesos que vives en la relación? Vale. En cuanto a tipos de duelo, ¿quieres decir? Eso es. Sí. Bueno, pues el clásico del fallecimiento de alguien, ¿no? La muerte de alguien. El segundo serían las rupturas sentimentales, que cada vez más gente entiende como un proceso de duelo. Justo debajo de las rupturas sentimentales o dentro de las rupturas sentimentales están las rupturas sentimentales por amistad, que son muy invisibles porque muchas veces además no se ritualizan como tal, ¿no? O sea, en la ruptura sentimental de pareja, pues uno suele tener esta última conversación en la que, oye, pues se acabó, ¿no? O la mayoría de veces. Pero en las rupturas de... Puede ser un WhatsApp a veces. Sí, o puede ser de repente desaparece, ¿no? Que a veces ocurre. Y en las rupturas de amistad no suele ocurrir esto, no suele haber un final de, oye, se acabó. Puede haber un enfado muy explícito, una bronca, pero a veces no hay eso. Entonces, dentro de la ruptura sentimental incluiría la de las amistades. La muerte por una mascota es para mí la muerte de un ser querido, pero es verdad que, bueno, pues muchas veces se entiende como un compartimiento distinto, ¿no? Es verdad que tiene efectos diferentes en nuestra vida, primero porque socialmente no está suficientemente reconocida, ¿no? Pero también porque, bueno, normalmente solemos apostar por tener esa compañía sabiendo o entendiendo que probablemente sobreviviremos a ella, ¿no? Entonces también tiene un efecto diferente. Y fíjate, estoy pensando en un proceso de duelo que también creo que es muy invisible, pero es mucho más común, o al menos la gente viene más veces a terapia por que por el de la renuncia a los sueños, a los objetivos, que para mí estaría como al final de la lista, que es el duelo por la renuncia a una figura, por ejemplo, paterna o materna, que no es como se esperaba que fuera, que no es como debería ser, que no me ha cuidado lo suficiente, que no me atiende lo suficiente, que es una madre o un padre despreocupado, negligente, que no está o que está pero que me hace mucho daño, ¿no? Y ahí hay que hacer un proceso de despedida del ideal materno, del ideal paterno, ¿no? De eso que uno espera cuando nace por su propia visceralidad como ser humano, ¿no? Que uno espera que le cuiden, que le atiendan, que sus necesidades estén satisfechas por ese rol de cuidador, de arriba abajo. Y a veces esto no se cumple y mucha gente viene a terapia por malas relaciones con su padre, su tal, su cual, y a veces el trabajo es un trabajo de duelo, de renunciar a la idea de que esa persona va a cumplir esas expectativas que naturalmente debería cumplir, ¿no? Oh, esto es súper interesante. Nunca había visto ese lado del duelo. Y ciertamente entiendo que tiene que ser que tienes que detectar una sincronía que tienes entre la expectativa que tienes de padre o madre que tienes y detectar que hay un dolor por esa sincronía y decir, tengo que aceptarlo y despedirme de alguna manera. Ahora me contarás un poco cómo ha de ser el proceso, pero nunca había pensado en esa parte. Si pensamos en duelo de un ser querido, cuando fallece un ser querido, entiendo que hay como diferentes modelos, porque al final no es lo mismo la muerte de una persona que sobreviene de una muerte de una enfermedad larga. Entiendo que el duelo es diferente. Puede ser distinto. Depende un poco de cómo lo viva cada persona, ¿no? Porque
La muerte después de una enfermedad larga y que además se anuncia, ¿no? Que se prevé que se va a fallecer, uno podría entender de forma general que hay expectativas que se pueden elaborar antes, ¿no? De esa pérdida, antes de que se materialice esa pérdida. Y de hecho, bueno, eso lo conocemos como el duelo anticipado, ¿no? El empezar a elaborar la pérdida antes de que realmente ocurra. Pero al mismo tiempo también puede ocurrir que haya un proceso de negación muy grande durante el momento de la enfermedad, ¿no? Incluso en los últimos días de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco de cómo se manifieste en la persona, ¿no? Y luego, claro, tenemos la muerte sobrevenida, la muerte que nos espera, que también está muy condicionada, bueno, pues por una cuestión objetiva que es la edad y las circunstancias, ¿no? No es lo mismo un accidente doméstico que un asesinato, ¿no? Igual que la edad, pero luego también hay una cuestión puramente social y cultural de entender esto. Sé que a veces duele escucharlo, pero creo que es importante decirlo, y fue una de mis luchas en el libro, cuando escribí el libro sobre duelo, para incluirlo, y es que la vida no tiene una edad para morirse, o sea, no tiene un momento para morirse. Hay una cuestión estadística de que nos morimos a los 70 y muchos, 80 y muchos, ¿no? Que cuanto más mayores somos, más posibilidades hay de morirnos, pero realmente la muerte puede venir cuando sea y es igual de natural que ocurra en el momento en que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una cuestión también eso, cultural y social de todo lo que baja de los 75 años es una muerte que no debería haber ocurrido. Y creo que eso es un error de expectativa. ¿Y eso cómo se trabaja con la persona que te viene a consulta? Bueno, pues hay una parte un poco de reestructuración, ¿no? De reestructurar esa creencia equivocada de las muertes dignas y normativas tienen que ser a partir de no sé qué edad y en determinadas circunstancias, ¿no? Durmiendo por la noche en la cama con 85 años. Una parte un poco de reestructuración y otra parte también de soltar la necesidad de control que todos y todas tenemos sobre cómo se supone que tenemos que vivir esta vida y cómo alrededor tienen que nuestros seres queridos vivir su vida o terminar su vida, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la necesidad de prevenir las cosas, de anticiparnos a las cosas, de que las cosas tengan una especie de orden, ¿no? y de incluso de capacidad de predecir, ¿no? De predicción, para sentir mayor control, ¿no? Para que nuestra sensación de control aumente y entonces podamos vivir de una forma un poco más cómoda. Y todo eso, aunque es muy natural y es muy humano también, porque al final somos animales que tratamos de sobrevivir y cuanto más sepamos lo que va a ocurrir, más posibilidades tenemos de sobrevivir, es importante hacer un trabajo de, primero, entender esa necesidad que muchas veces nos condiciona y, segundo, de soltar esa necesidad. Y se suelta básicamente entendiendo que todo eso probablemente está ocupando espacio en nuestra vida que no nos deja tener una vida realmente libre, ¿no? Es decir, que el sufrimiento que nos genera la necesidad de controlar todos esos aspectos al final solapa un montón de cosas o retrasa o pospone un montón de cosas en nuestra vida que realmente valoramos y son importantes, a las que no les damos espacio, pues porque estamos más centrados en recuperar ese control, ¿no? ¿Hay un término que esté relacionado entre control y vínculo? No sé a qué te refieres. O sea, cuando decías el vínculo, es decir, estamos generando un vínculo y cuando tenemos duelo es porque ese vínculo desaparece y teníamos unas expectativas, pero claro, el control es algo más allá. O sea, tú controlas ciertas cosas que quieres controlar, que esta persona viva más, que oye, que tiene que morir a los 85 durmiendo en una cama, sin embargo tú eso no lo puedes controlar y al final ese control sobre ese vínculo, es decir, tú no tienes control sobre ese vínculo, al final ese vínculo se va a romper cuando decida la madre naturaleza. Al final esa obsesión por controlar ese vínculo nos genera también cierto dolor, ¿no? Sí, no, totalmente. Y muchas veces eso es lo que, de las cosas que más sufrimiento generan en el duelo, ¿no? Que tiene que ver con la no aceptación, en realidad. Eso es. Claro, tiene que ver con la no aceptación, con un proceso de negación, ¿no? De esto no puede ser así porque en teoría la vida tiene estas normas o tiene estas condiciones y entonces yo me quiero adaptar a ese mundo encapsulado en 4 paredes que funciona de una determinada manera, ¿no? ¿Se puede trabajar de forma preventiva el duelo? Es decir, al final esto es un proceso de madurez. O sea, una persona que es más madura al final seguramente será capaz de llevar mejor los duelos porque ha entendido mejor cuál es la dinámica de la vida. Es decir, que la gente fallece, que no tengo control sobre las cosas. Y preventivamente se puede trabajar, aunque no lo trabajes de forma enfocada, es decir, esto lo voy a hacer para el duelo. Es decir, todo trabajo de madurez viene bien para llevar mejor un duelo. Bueno, te haría un matiz y es que la madurez a veces
no tiene tanto que ver con eso. Sí que es verdad que un proceso de madurez objetiva por edad, ¿no? De cumplir años y vivir más cosas y más experiencias, te expone más a las pérdidas, pero depende más de cómo te expones a la pérdida y de cómo transitas esas pérdidas, tu relación con el duelo. Depende más de eso que de haber vivido muchas pérdidas. Porque anda que no conozco yo a gente que en cuanto mencionas a alguien que no está, ay, calla, y cambiamos de tema, ¿no? O hablas de la muerte o hablas de... Ay, deja. Sí, no lo toques, no tal, no hables de esto, que lo atraes, que no sé qué, estas creencias, ¿no? Un poco... entonces, a veces no es tanto eso, no es tanto exponerse mucho, sino exponerse bien. Y en cuanto a la prevención, pues mira, esto que estamos haciendo aquí creo que es una medida preventiva para el sufrimiento en el duelo, ¿no? Que es la psicoeducación, básicamente entender pues eso, que es un proceso natural, que es necesario, que nos enseña a vivir sin eso que tenemos, que el dolor no es malo en sí, que el dolor tiene un mensaje, ¿no? Que debajo del dolor hay una necesidad, que cuando conectamos con el dolor pues podemos atender esa necesidad, ¿no? Y todo eso sí que suele prevenir de mayor sufrimiento. De mayor sufrimiento, no de no sufrir, porque muchas veces a consulta viene gente deseando no sufrir y probablemente eso no sea un objetivo realista, ¿no? ¿Cómo definirías madurez ahora que ha venido ese término por ahí? Pues como capacidad de adaptación. Bueno, igual nos sirve porque también es adaptativo, ¿no? Hacer como que no ocurren las cosas, según qué medida. La capacidad de adaptarnos de forma saludable a las cosas. Sí, que no tiene que ver solamente con acumular experiencias, sino cómo transitas por esas experiencias, ¿no? Lo que decías. Sí. De hecho, bueno, hay gente muy joven, muy madura, porque ha vivido una serie de cosas en su vida que le han proporcionado los recursos necesarios para poder adaptarse de forma más saludable a ciertas experiencias, ¿no? Así que... ¿Y de qué depende que una persona se adapte mejor al duelo o no? O sea, ¿qué tipo de personas? No sé si estará clasificado, evidentemente no lo sé. Pero ¿hay personas que son susceptibles de adaptarse mejor a un duelo? Bueno, las personas que puntúan alto en apertura a la experiencia, es decir, que aceptan más... ¿Por qué te ríes? No, que puntúan alto, ¿eh? Sí, bueno, porque estaba pensando como en rasgos de personalidad, ¿no? Pero sí que tienden más a aceptar las cosas como vienen y a entender que, pues mira, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? A la necesidad de soltar y de no controlar tanto, ¿no? Las personas que tienden más a aceptar que no pueden controlarlo todo, normalmente suelen sufrir menos en general. Pero porque no tiene que ver con el duelo en realidad, tiene que ver con el control de lo que siento y con el control de lo que me pasa y de lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Y eso obviamente pues se materializa en un proceso de duelo, pero en otros muchos procesos de sufrimiento en la vida, ¿no? Y es mejor, por entender esta parte del control, ¿es mejor procurar evitar controlar las emociones o no? Procurar evitar controlar las emociones. Es una frase difícil, ¿eh? Sí. Evitar controlar. Claro, es que evitar controlar igual también es algo de evitación, ¿no? Es que me lo has puesto difícil. Pero en realidad lo que conviene es poder entender que aquello que siento dentro de mí, ese evento interno que a veces llamamos los psicólogos, ¿no? Esta cosa que pasa dentro de mí, que pienso, que siento a nivel emocional, normalmente es reflejo de algo. A mí me gusta decir que debajo de una emoción desagradable hay una necesidad insatisfecha. Fíjate que he dicho veces esta frase y me estoy haciendo el lío, ¿no? Debajo de una emoción desagradable hay una necesidad insatisfecha y si no entramos en contacto con esa emoción desagradable no puedo entrar en contacto con esa necesidad, no puedo atenderla y no puedo satisfacerla, ¿no? Entonces, probablemente, pues no recuerdo la pregunta, pero vengo a decir que hace falta estar un poco abierto a sentir y a interpretar eso que sientes, ¿no? A darle espacio y entender lo que nos está diciendo, eso que estamos sintiendo, ese malestar. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Las fases que has dicho antes del autoduelo,
Sí que es verdad que ahora has nombrado así como decías, al final no tienen, lo siento, pero no tienen ese orden y muchas veces unas tienen más peso, pero por ejemplo en unos casos has dicho que la negación es una parte importante del duelo. Sí, o sea, todas estas 5 fases del duelo son procesos que se pueden vivir en un duelo y tiene un sentido vivirlo, aunque no tenga por qué ser de forma estructurada, ¿no? Como hemos dicho. Pues es verdad que la negación al final tiene que ver con un mecanismo de defensa súper potente, que es si una parte de mí no es capaz de asimilar y de integrar lo que ha pasado, probablemente durante un tiempo yo pueda ser un poco más funcional, ¿no? Pueda conducir hacia el lugar donde han sucedido los hechos o pueda tomar una decisión tan aparentemente fría como que si se va a incinerar o se va a enterrar o si no sé qué, ¿no? O pueda llamar a alguien para que venga a cuidar a mi hijo mientras yo voy a no sé dónde, o pueda... ¿no? Entonces, esa negación muchas veces es el primer momento de no puedo asimilar, no puedo realmente integrar qué significa lo que ha pasado, aunque yo pueda incluso verbalizarlo y contarlo a las personas, porque no es una cuestión de creer que no ha pasado. Es, ok, yo sé que ha pasado, pero como que no ha pasado el filtro hasta llegar a mis adentros, ¿no? Al más profundo de mi sentir, ¿no? Y bueno, tiene un componente adaptativo que es permitirme seguir funcionando. Lo que pasa es que a veces esto dura demasiado tiempo y no permite realmente hacer la integración de la pérdida, ¿no? ¿Cuáles son las distorsiones clásicas de ese duelo? Ahora decías, por ejemplo, el alargarlo demasiado en el tiempo, es decir, estar siempre un poco negando esa circunstancia demasiado en el tiempo. Pero ¿cuáles son los indicadores que a ti te huelen y dices, aquí hay algo que trabajar? Con respecto al duelo en general, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, pues mira, un indicador importante es el tiempo, aunque es difícil establecerlo, ¿no? Es difícil marcarlo de una forma como general y que sea válida para todo el mundo, ¿no? El DSM, que es el manual de diagnóstico de los psicólogos y los psiquiatras, que nadie usa, por cierto, probablemente nadie use, porque es súper mega estigmatizante y lleno de etiquetas y muy cuadriculado, ¿no? Pues establece más o menos un año, unos 12 meses. A partir de los 12 meses, si se siguen cumpliendo una serie de criterios diagnósticos que tienen que ver con no puedo continuar mi vida de forma normal, tengo una tristeza muy honda, los recuerdos son demasiado repetidos, ¿no? Pues se establece que a partir de 12 meses ya es como complicado, un duelo complejo, un duelo complicado. Yo no estoy muy de acuerdo con esa marca temporal, pero sí es verdad que un tiempo dilatado en la vida de la persona, sea lo que signifique eso para cada uno, y eso tendremos que verlo. Sí, hay un contexto, supongo, en cada caso y demás que hay que analizar. Ese tiempo dilatado sí que suele ser un indicador de que algo quizá no está muy bien procesado, ¿no? Pues, ¿qué más? Pues, por ejemplo, sentir que no eres funcional, que no puedes continuar sembrando cosas en tu vida después de la pérdida, ¿no? Que no puedes continuar forjando vínculos o experiencias, no conectar o que te cueste mucho conectar con cosas agradables a menudo, ¿no? Porque no tiene tanto que ver con el recuerdo de la pérdida, sino con no poder conectar con cosas agradables con respecto a la pérdida y con otras cosas, ¿no? No tener un recuerdo amable, agradable sobre eso que he vivido, ¿no? La culpa, por ejemplo, es un indicador también de que quizá el duelo no está suficientemente bien procesado, ¿no? La culpa se suele transformar, con el paso del tiempo se suele disipar y aparecer más espacio para la gratitud por lo que he vivido, ¿no? Y la culpa puede tener que ver también con la culpa de, en algún caso, decir, joder, pasarlo bien. O sea, he pasado un duelo y me siento culpable de estar pasándolo bien. Sí, esto es muy típico. De hecho, mira, yo te he dicho que el tema de las fases es como bastante ambiguo, pero sí que hay una experiencia que se repite en casi todos los duelos y que veo constantemente, que yo casi la delimitaría como una especie de etapa en sí misma, que es la etapa de la culpa, que es cuando la persona realmente empieza a hacer su vida como más grande alrededor del duelo, o sea, ya no lo ocupa todo el duelo, y entonces ahí conectamos con la culpa. La culpa al final es una emoción que nos puede indicar dos cosas principalmente. La primera, que hemos hecho algo mal, que hemos cometido un error, y entonces ese malestar nos permite darnos cuenta de eso y poder repararlo de alguna manera o buscar la manera de repararlo. Y hay otra función de la culpa, que es también la capacidad de volver a sentir control sobre las cosas. Y esto se explica muy sencillo con un ejemplo que seguro que va a entender todo el mundo, que es un poco extremo, pero que siempre me sirve para que se entienda. Una de las características de las mujeres que sufren violencia en general, violencia sexual, es sentir culpa.
y muchas se sienten culpables por lo que han vivido, por permitir ciertas cosas, ¿no? Muchas veces esto además también funciona como arma arrojadiza, ¿no? Pues porque lo permitiste o porque estuviste o porque tardaste tanto tiempo en denunciar o lo que sea. Esa culpa suele ser funcional porque a la persona le garantiza de alguna manera la sensación o la creencia de que no le va a volver a pasar. Es decir, de que había una manera de evitarlo, de que había un margen de maniobra, de que pudo tratar de ir por otra calle para no cruzarse con, o reaccionar de otra manera, o reaccionar antes, ¿no? Entonces, es esta función engañosa y perversa de la culpa que nos hace creer que había remedio, que había maneras, ¿no?, de evitar algo que probablemente sea algo irremediable porque tiene que ver con encontrarte con un sinvergüenza, ¿no? Y con el tema del duelo ocurre algo parecido, ¿no? La culpa que te hace creer que había otra manera de vivir las cosas. A lo mejor no tanto de evitar lo que ha pasado, y a veces sí, pero de vivir, por ejemplo, ese final. Le tendría que haber dicho, tendríamos que haber hecho, ¿no? O si hubiera reaccionado de esta manera en ese momento, hoy seguiríamos juntos, ¿no? Estas cosas de las relaciones y las rupturas, ¿no? Y luego la culpa, por esto que me decías del sentimiento de bienestar, ¿no? El sentimiento de agradabilidad, que tiene que ver con no darle suficiente espacio a eso que he perdido y que a veces pues tiene que ver con la creencia de que la forma de honrar aquello que ya no está es sintiendo lástima, sintiendo pena, sintiendo dolor y ocupando tiempo y espacio en eso que he perdido. Cuando en realidad la forma de honrar lo perdido muchas veces tiene que ver con la capacidad de resiliencia y de salir adelante y de continuar viviendo, ¿no? Hablabas del autoduelo, de esas fases de esta psicóloga, entiendo que es una psicóloga, y había una que comentaba... ¿Psiquiatras? Había una que me decías de negociación. ¿A qué se refiere esta psiquiatra o psicóloga con el tema de la negociación? Bueno, la primera era la negación, que a veces se confunde con la negociación, ese momento de shock. El enfado, que suele ser una manera adaptativa de enfrentarte también, bueno, todo esto es adaptativo, obviamente, ¿no? De enfrentarte a lo que ha pasado, porque el enfado es mucho más llevadero que la tristeza y es mucho más activador y me permite seguir funcionando, ¿no? Esto en general en la vida, ¿no? Esto en general, sí. O sea, estar enfadado es mejor que estar triste. O sea, a ti te compensa más. Claro, o sea, es más cómodo. Eso es. Es más cómodo. Mejor ya según para cada quien, ¿no? Pero y en cada circunstancia. Y luego está la negociación, que es un momento en el que la persona trata de conectar otra vez de nuevo con esta sensación de haber podido controlar ciertas cosas con respecto al duelo, de negociar un poco con eso que ha pasado, con esa pérdida, ¿no? Y tiene que ver con un autodiálogo que pone el foco en las cosas no tendrían por qué ser de esta manera y podrían ser de otra. Y quizá tengo tengo fórmula de buscar la manera de que sean de otra manera, básicamente, de que sean de otra forma, ¿no? O sea, es un proceso en el que el duelo me hace creer que realmente había un camino alternativo, ¿no? O que lo hay ahora, ¿no? Que puedo vivir esto de otra manera. Hablemos de los duelos invisibles, que me ha encantado el concepto, porque son duelos que seguramente no van tanto a consulta, o cada vez más, tú me dirás, pero que el común de los mortales, yo por ejemplo no soy consciente de eso. Es decir, yo duelo, estaba encajándolo en una relación de pareja o en una muerte de un familiar querido. Pero hay duelos invisibles que tú categorizabas de alguna manera en los duelos de relación padres-hijos, en un objetivo que tenías. En una relación padres-hijos, ¿cuáles son los síntomas que más ves para entender que eso es un duelo? Que tiene que vivir, que tiene que aceptar o que tiene que hacer. Bueno, pues principalmente un vínculo que no se ajusta a las expectativas del hijo o la hija, que normalmente no son expectativas muy particulares, quiero decir que son expectativas que todos podemos tener desde nuestro nacimiento, ¿no? Una persona que nos ha dado vida o nos ha cuidado, ¿no? Puede ser una cosa o la contraria, que ocupa en nuestra vida ese papel jerárquico de arriba abajo, de los cuidados, ¿no? Que van de arriba abajo, y que no cumple ese rol esperado, ¿no? Ese rol puede ser de muchas maneras. Puede ser, como te he dicho antes, suficiente atención, suficiente cariño. A lo mejor este fenómeno de la inversión de roles en el que el hijo se convierte en el padre o la madre, el cuidador del papá o mamá, ¿no? Entonces yo cuido más a mi madre o a mi padre que al contrario, ¿no? Entonces me llama y me pide y tiene problemas y soy yo quien soluciona y soy yo quien media y le dejo dinero y no sé qué, ¿no? O sea, desde lo más tangible hasta lo más emocional, ¿no? El sostén a veces emocional y cuidador, ¿no? Entonces, principalmente sería un vínculo que no se adapta a las expectativas de ese hijo o esa hija, que genera muchísima frustración, muchísimo sufrimiento,
mucho dolor, mucho echar de menos lo que esperaba de él o de ella. También culpa por creer que a lo mejor las cosas no van bien o esa relación está pervertida o rota por mi propia culpa, porque yo no estoy haciendo lo que debo, ¿no? Esa frustración por no poder poner en vereda a ese padre o madre, ¿no? De que las cosas le vayan bien, de que no tenga problemas, de que no me pida, ¿no? Bueno, padres y madres a veces muy invasores, ¿no? Que tratan de ocupar espacios que no les corresponden. Estaba pensando en justo lo que me comentabas antes sobre que a lo mejor venían más o menos a consulta. En realidad, la gente viene con un dolor, la gente viene con un malestar y luego somos capaces de interpretar de dónde viene ese malestar, ¿no? Y a veces le ponemos la palabra duelo, la etiqueta duelo, ¿no? Pero la gente suele identificar el malestar, o sea, la gente suele saber que algo no va bien, ¿no? Aunque no sean capaces de decir, creo que espero de mi madre algo que no se cumple, ¿no? Verbalizar, o sea, decir, la parte narrativa es importante. O sea, en consulta, verbalizarlo. O sea, el proceso de verbalización yo creo que es un proceso intelectual diferente a pensarlo. Sí. En buena parte, el contarlo te ayuda a ordenar. Sí, sí, desde luego. Desde luego, esa reconstrucción de la narrativa de la que te hablaba antes tiene que ver con eso. Con contarte a ti mismo tu propia historia. Además, una historia que haga honor a lo que está pasando de verdad, ¿no? Porque ahora mismo te hablaba de las culpas, de la frustración, ¿no? Como si ese hijo o esa hija, en este caso concreto, en este ejemplo, no estuviera cumpliendo con ese papel que debería. Y bueno, a veces hay que darle la vuelta, ¿no? A lo mejor el que no está cumpliendo con el papel es ese padre o esa madre, ¿no? Y poder colocar, pues, ¿cómo se dice? Blanco sobre negro, ¿no? No sé cómo se dice. La verdad es que tengo la duda como en casa del herrero, cuchara de palo, tenedor de madera. Pero la gente ha entendido, ¿no? Cuando las cosas se ven como en contraste, es como mucho más sencillo entender el sentido de las cosas, ¿no? Y a veces, por más que nosotros nos explicamos una vivencia, nos explicamos a nosotros mismos una vivencia, el malestar no se va del todo o no cambia o incluso se vuelve más profundo. Y a veces es muy revelador poderle, no darle la vuelta a la historia, sino reconstruirla para que tenga sentido. Y eso es un gran trabajo terapéutico que es, bueno, no sé catalogarlo en porcentaje, pero podría ser perfectamente la mitad del trabajo terapéutico que consiste en eso, ¿eh? ¿Y qué herramientas utilizáis para eso? Pues mira, la primera, yo siempre empiezo todos los procesos terapéuticos mandándoles una curva de la vida, que es básicamente que dibujen que en una curva su proceso vital, su historia vital, desde sus primeros recuerdos hasta el día de hoy. Y yo les suelo pedir que dibujen arriba los momentos buenos, abajo los que son menos buenos, ¿no? Un poco también para hacer esta vista panorámica, ¿no? de su propia vida, que al final, bueno, es curioso porque todas las vidas son iguales. Quiero decir, todas las vidas y tú pones caras de interés de, no, curioso, no me había pasado nunca. No, pero al revés les digo, yo siempre les pregunto, ya, spoiler para las terapias, ¿no? Pero, ¿cómo ves esta vida que tienes aquí delante, no? Pues, y casi todo el mundo me dice, pues un poco difícil, porque estos momentos abajo, porque lo he pasado tal. Y entonces yo les digo, he visto cientos de curvas y todas son iguales desde arriba. O sea, todas son iguales porque todos vivimos momentos arriba y momentos abajo, ¿no? Entonces, el primer trabajo es ese, la curva de la vida. Que la persona sea capaz de narrar su propia historia ya es mucho, ya es un gran paso. Ellos mismos a veces se dan cuenta de patrones, de dinámicas que a lo mejor no se habían dado cuenta. Y luego, con toda la información que recogemos en el proceso de evaluación, los psicólogos hacemos un trabajo que se llama análisis funcional, que es una técnica, una herramienta, lo podemos llamar como queramos, que sirve para entender cuál es un poco la ecuación de ese malestar que traes a consulta, ¿no? El resultado de esa ecuación es el malestar. Me pasa esto, siento esto. Pero ¿por qué? Como se ha dado, es una ecuación que hay que aprender a despejar, ¿no? Y esto lo hacemos pues con esa historia de aprendizaje, entendiendo un poco los mecanismos de aprendizaje vital, de reforzamientos, castigos, ¿no? De un poco pues esas dinámicas comportamentales, ¿no? y psicológicas que sirven para estructurar y comprender y contextualizar nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿no? Y básicamente pues construimos una ecuación llena de hipótesis sobre por qué creemos que ocurren estas cosas, ¿no? Y cómo se han construido hasta llegar aquí. Y el buen terapeuta lo devuelve. Es decir, hace este trabajo y se lo devuelve al paciente. La devolución puede ser todo lo creativa que quieras. Yo suelo ser muy transparente y suelo hacer una presentación incluso para explicarles cosas y tal.
Y todo este trabajo de evaluación y de evolución y de recorrido vital ya en gran parte alivia muchísimo porque permite volver a conectar con ese sentido de control porque entiendo lo que pasa y por qué me pasa. Y si yo sé que A más B es igual a C y no quiero C, pues igual tengo que cambiar o A o B, ¿no? Y así es mucho más fácil intervenir. O sea que no soy especial cuando digo que me encanta racionalizar las cosas. Nos encanta a todos, ¿no? Debajo de una ciencia está eso, está la estructura, la etiqueta y compartimentar, claro. A mí me da paz, o sea, cuando entiendo A más B, entonces C, entonces C no quiero. A mí me ayuda mucho el escribirlo, el verbalizarlo. Pero bueno, luego el terapeuta tiene que hacer un trabajo también de con quién está hablando, porque hay personas que son muy como tú, entonces necesitas como darles sota, caballo y rey, y hay otras personas que conectan más con cuestiones espirituales o emocionales, ¿no? Y pues también el lenguaje pues a veces se transforma, ¿no? Y se adapta un poco al entendimiento y también a la capacidad de ellos de poder integrar cosas, ¿no? Vale. Antes hablabas de un rol que me ha resultado muy curioso porque alrededor de amigos y tal tengo ese rol presente, que es un rol de hijo cuidador. Uh-huh. ¿Cómo se construye un hijo cuidador, una hija cuidadora? ¿Cómo acaba siendo así? Uh-huh. Pues normalmente porque las propias necesidades no se han atendido lo suficientemente bien por parte de esos cuidadores sociales que son las personas que están por encima de nosotros jerárquicamente en la familia. Yo hablo de cuidadores por integrar todas las particularidades que hay, ¿no? En las familias, ¿no? Cuidadores en general. Y normalmente pues esos cuidadores o cuidadoras porque no han sabido, porque no han querido, porque tienen sus propios problemas, porque tienen rasgos de personalidad X o Y, no han atendido lo suficientemente bien las necesidades de esos hijos e hijas durante su infancia y su desarrollo vital. Y al mismo tiempo, el ser humano necesita la atención del otro, la mirada del otro, el afecto del otro. Esto es así, lo necesitamos. Y cuando no lo obtenemos, a veces una estrategia para obtenerlo es hacerme necesario para el que tengo enfrente. Es decir, si yo me convierto en alguien útil para ti, tú siempre me vas a dar espacio. Tú siempre me vas a permitir estar a tu lado, porque te hago falta, ¿no? Entonces, hacer falta es un mecanismo de defensa para ser visto, para ser atendido, para ser cuidado recíprocamente, ¿no? Y esos hijos cuidadores normalmente crecen en este tipo de contextos, en este tipo de ambientes, donde han tenido que luchar por hacerse necesarios. Claro, pero eso es muy malicioso. O sea, al final te está entorpeciendo. Es como llevar mochilas ajenas por el hecho de decir, ya te llevo yo la mochila, y acabas construyendo una mochila que no te corresponde y un rol en el sistema que te acaba perjudicando. En el sistema familiar y en todos los sistemas, porque eso luego es generalizable a un montón de cosas. Al ¿no? curro, al final, estoy pensando en el trabajo, estoy pensando en un montón de cosas. O sea, todos los vínculos en realidad. O sea, esto no es una condena para siempre y ¿no? Pero es verdad que tendemos a extrapolar ese tipo de vinculaciones hacia afuera. Más que nada porque nosotros aprendemos a relacionarnos con el mundo en ese microuniverso que es nuestra casa, ¿no? En nuestro inicio de nuestra vida. Entonces, luego tratamos de replicar todo eso porque así es como hemos aprendido a existir. ¿Y eso se puede modificar? Sí, claro. O sea, para eso estamos los psicólogos, ¿no? Sí, no, claro, imagínate. No, yo te tengo que decir que sí, pero además sí creo firmemente que... Porque lo has vivido, entiendo. Porque lo he vivido, porque lo veo cada día, y es verdad que a veces las tendencias pues quedan como unas huellas, a veces puede haber como reminiscencias de cosas, ¿no? En nuestra conducta indefinida, ¿no? Y en nuestros vínculos. Pero es que en realidad la vida no consiste en ser o no ser, la vida consiste en encontrarte dificultades y tratar de adaptarte a ellas, ¿no? Entonces, cuando las personas que sanan este tipo de dinámicas, este tipo de relaciones, vuelven a vincular, por ejemplo, con una pareja, es normal que de repente haya como destellos de estos comportamientos y el trabajo no consiste en que no los haya nunca más, sino en poder ser consciente de ello y en poder regularlo, adaptarlo, entenderlo en el contexto, también elegir a buenas personas, ¿no? Que nos rodeen, que estén a nuestro alrededor y que sea y construir vínculos sanos, ¿no? Que una parte tiene que ver con nuestra responsabilidad y la otra pues con la de los demás. ¿Cuáles deberían ser los aprendizajes de un duelo? Entiendo que serán diferentes los de un duelo de una pérdida que los de un duelo de una relación, que los de un duelo, o igual tienen denominadores comunes y lo desconozco, pero ¿cuáles deberían ser los aprendizajes que deberíamos hacer de un duelo para que en las siguientes etapas de nuestra vida podamos vivirlo de una forma más sana?
Pues mira, antes hablábamos de la apertura a la experiencia de la aceptación de la no lucha, ¿no? De la no lucha contra el sufrimiento. El sufrimiento es la consecuencia de evitar el malestar. Y entonces si yo me hago amigo Estoy procesando. El sufrimiento es la consecuencia de evitar el malestar. Vale. El malestar es inevitable. Es algo que va intrínseco a nuestras experiencias vitales. Y obviamente amar y perder, pues conlleva dolor, ¿no? Esta frase tan cursi de el duelo es la consecuencia de haber amado y no sé qué. Es el precio a pagar de... Es cursi, pero es cierto. Pero es cierto. O sea, es que es así, ¿no? Entonces, ok, hasta ahí bien. El dolor es intrínseco a nuestra existencia humana. Pero sufrir muchas veces es la consecuencia de estar tratando de evitar constantemente el malestar, de buscar la manera desesperada de evitar ese dolor, ¿no? Como ese dolor ha venido a enviarnos un mensaje hasta que no lo atendemos y no lo resolvemos y no le damos espacio, no se va a ir, pues evitar eso pues genera todavía más sufrimiento porque es muy frustrante, porque no se va y porque además siempre va a encontrar recovecos para existir, ¿no? A veces es a través de esa tristeza como muy coherente, muy consciente, muy explícita. Y otras veces son problemas físicos, problemas de salud física, ¿no? A veces es que soy insoportable, ¿no? Que me vuelvo una persona incapaz de convivir. A veces que no me sale nada bien, que ninguna relación, ¿no? Y eso es tu dolor tratando de hacerse hueco, ¿no? A veces vivo muy enfadado, ¿no? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Entonces yo creo que el principal aprendizaje es saber que el dolor es finito, además. O sea, que si le damos espacio se va a terminar. No está hecho para que dure siempre, no está hecho para eso. Por tanto, es importante darle ese espacio, convertirlo en un aliado, en entender que está ahí por algo y permitirse transitar lo que viene, ¿no? Permitirse. ¿Qué beneficios tiene el dolor en este caso? Pues mira, nos muestra básicamente los vacíos que ha dejado la pérdida, ¿no? En el caso del duelo, los vacíos que ha dejado la pérdida. A veces un dolor muy grande que necesito expresar, ¿no? Y que necesito contar y hablar y recordar a esa persona fallecida tiene que ver con conectarme con el otro. Tiene que ver con hacer una llamada y hablar y que estén para mí. Tiene que ver con llorar delante de alguien y entonces que me den un abrazo. Entonces volver a sentirme seguro porque hay un contacto físico, porque hay afecto, ¿no? Tiene que ver con necesito recolocar esto que me ha pasado en mi vida, por lo tanto buscaré ayuda profesional para que me explique qué significa esto y cómo lo puedo reordenar, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cosas, con necesidades muy básicas, que están íntimamente relacionadas con nuestra supervivencia como seres humanos y que al final todo radica en la relación, en el vínculo y en establecer dinámicas de cuidados mutuos, básicamente, ¿no? Y todo lo que activa esos cuidados mutuos tiene relación con la expresión de ese malestar y con la vivencia de ese malestar, ¿no? Otro duelo invisible que hemos pasado así un poco de puntillas es el duelo de un despido. Que puede ser que tú te vayas, que decías que es mucho más sencillo, que tú te vayas de un trabajo, pero que vas a tener un duelo porque tienes una serie de reforzadores que tenías y demás. Y otro caso puede ser que te despidan. ¿Ahí cómo se trabaja? Pues mira, un poco de la misma manera, quiero decir. Primero, entendiendo que efectivamente es una pérdida que es dolorosa, que muchas veces un despido se vive sin explicación, ¿no? A veces si no lo podemos prever o si hemos hecho todo lo posible por dar la talla, ¿no? en la empresa, ¿no? Pues a veces es difícil de entender. Entonces, bueno, también muchas veces aceptar que no lo vamos a poder entender todo, ¿no? Que hay preguntas sin respuesta, por ejemplo. Este es un trabajo que muchas veces se hace en el duelo, ¿no? Asumir que hay preguntas sin respuesta, que no necesito encontrar las respuestas para entonces estar tranquilo, ¿no? Que puedo hallar esa tranquilidad desde otro lugar, ¿no? Y aceptando la irremediabilidad de ese tipo de sucesos. Es verdad que en el despido en concreto pues hay particularidades. A veces no se hace acorde a la ley, entonces se puede luchar, ¿no? A veces pues hay dinámicas de luz de gas, de moving anterior al despido, ¿no? A veces pues hemos trabajado muy bien y el motivo de despido es pues algo inventado, ¿no? Y una trampa para poder depurar la plantilla. En fin, hay elementos que hacen
como más complicado poder comprender, ¿no? las dinámicas de lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, también explorar un poco toda esa parte para entender qué particularidades tiene cada una de las salidas. Y luego, gran parte de los duelos tiene que ver con buscar cómo continuar mi vida después de, un poco esto que hablábamos también de la identidad, y en concreto con el despido, pues suele ser sencillo, entre comillas, porque la gente necesita trabajar, la gente quiere trabajar y por tanto, pues gran parte de la activación conductual que hacemos en terapia tiene que ver con acompañar a la persona en esa búsqueda de otro lugar donde puedo ser otra vez visto, valorado. Fíjate, volvemos un poco a esa esencia humana, ¿no? Visto, valorado, donde puedo ser útil y donde además puedo tener una fuente de ingresos que me permite vivir, ¿no? No, pero me está siendo revelador el hecho de decir, joder, el duelo es un momento en el que te desaparece una cosa que te reforzaba, que te daba vínculo, que te daba amor, que te daba tal, y tenemos que irremediablemente ir a buscar eso otra vez para construirnos como identidad. Para construirlo de nuevo o buscar donde todavía existe, ¿no? Porque de repente hay un montón de círculo a nuestro alrededor que a veces pues también puede hacer las veces, ¿no? de afecto, de ser visto, de ser acompañado, de ser cuidado, ¿no? Que a veces es poner la mirada en otro lugar, ¿no? Oye, ¿quién hay de tu alrededor que te sigue cuidando, que te sigue valorando, que sigue pensando que eres una persona por la que merece la pena apostar, ¿no? Y es bueno pedir ayuda, en el sentido no solamente profesional. No, ¿te imaginas? No, ni de coña, ni se te ocurra. Pero pedir ayuda en el sentido de a los familiares. Es decir, porque habrá mucha gente que le cuesta pedir ayuda, por el rol que hemos dicho, porque tenía un rol de ser el que estaba ayudando a los demás, el que reforzaba un poco las relaciones. Es decir, hombre, ¿cómo va a pedir ayuda si lo que hago yo precisamente es ser proveedor de ayuda? No solo es bueno, sino que es necesario. Yo creo que hay necesidades muy básicas que uno tiene que esperar que los demás la satisfagan, ¿no? Quiero decir, yo no tengo que pedirle a mi pareja que me diga te quiero, que me abrace, que me dé amor. No se lo tengo que pedir, esto tiene que salir. Pero todo lo que está por encima de lo básico, a veces sí que hay que pedirlo, porque cada uno de nosotros tenemos un lenguaje distinto, ¿no? Y unas necesidades diferentes, ¿no? Entonces, es importante explicitar esas necesidades para que los demás sean capaces de detectarla. Yo escucho muchas veces en consulta, no, pero es que si se lo pido no le sale genuinamente. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que le salga genuinamente o que esa persona esté ahí para ti? Que te ayude, que no. No, es que no quiero que deje de hacer esto que le gusta tanto o que le da tanto tal por estar conmigo esta tarde. Bueno, pues que el amor es eso, ¿no? El amor es renunciar a cosas a veces que nos hacen muy bien por apoyar, por estar, por cuidar, ¿no? La mayoría de nosotros somos muy felices cuidando. A la mayoría de nosotros nos encanta que nos pidan ayuda y poder ser útiles para el otro. Normalmente nuestro círculo está deseando que contemos con ellos, porque si son nuestros amigos, si son nuestra familia, si son nuestras parejas, lo son porque nos quieren y quieren nuestro bienestar. Si ellos pueden contribuir a que ese bienestar sea real, la idea es que estén deseando hacerlo, ¿no? Y quien no esté deseando hacerlo probablemente sea un gran filtro, ¿no? El pedirlo y que no esté es un gran filtro para saber que a lo mejor ahí no es, ¿no? No quiero generalizarlo, pero bueno. Sí, que suele ser un indicador. No... Puede ser un indicador, ¿no? Entonces, no solo es bueno, sino que es necesario. La ayuda hay que pedirla. En nuestros viajes infinitos por el mundo, Andrés y yo hablamos mucho, somos así un poco frikis, ya lo hemos dicho, y a Andrés le gusta un concepto mucho y lo comenta muchas veces, que son los lenguajes del amor. Y es un poco lo que decías, que es cada uno tiene una forma de interpretar qué es el amor. Y muchas veces interpretamos, no me está queriendo, joder, como, ya, pero a lo mejor lo que está haciendo él es su forma de amar. Sí. Y a veces nuestro papel, nuestra responsabilidad también es poder contribuir a ajustar ese lenguaje de amor. Porque si yo estoy muy triste y tú vienes a contarme muchísimos chistes, pues a lo mejor me alegras la tarde o a lo mejor me amargas, porque lo que quiero es que te calles y que me escuches. Pues yo necesito decirte, oye, ¿qué tal si simplemente estás aquí conmigo, ¿no? Y esa persona probablemente es capaz de regular esa conducta y poder adaptarse un poco a mi necesidad, pero tengo que expresarla, claro, para poder regular eso. Una frase así hecha, decir, es que hay que transitar la tristeza. Sí, esta es muy mía, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Quiero decir, claro, o sea, hay que hacer el camino. Mira, yo utilizo a veces una metáfora que es la del bosque del malestar. A ver. Entonces yo le explico a la gente, cuando vienen a consulta, tienen enfrente un bosque de malestar inmenso, que es un bosque muy hostil, muy oscuro, lleno de obstáculos, con muchas dificultades. Y normalmente han intentado ya entrar y transitarlo,
han visto que no les ha gustado nada y se han salido para afuera, ¿no? Y yo les intento explicar que lo que ellos buscan, sea lo que sea eso que buscan, está al otro lado del bosque. Está justo al otro lado del bosque. La paz, la armonía, conectar con cosas agradables, volver a sentirse tranquilo, volver a ser feliz, todo eso probablemente esté al otro lado del bosque. Entonces, si entran y cuando conectan con algo desagradable salen por el mismo lugar por el que han entrado, probablemente no lleguen a lo que ellos desean, ¿no? Y a veces la terapia tiene que ver con transitar la tristeza, transitar el malestar, que es cruzar ese bosque de malestar. Y entonces es aceptar y enfrentarse a los obstáculos, a las hostilidades, a las sensaciones desagradables, a las emociones que a veces nos inundan. Pero cada vez que hacemos eso, vamos más adelante, hacemos más pasos en ese bosque, lo vamos cruzando más y más hasta que podemos llegar al otro lado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cada vez que doy un alta es una persona que ha llegado a ese otro lado del bosque y que además ha aprendido que pasado mañana y al otro, a lo mejor tiene que transitar otros bosques de malestar y probablemente lo haga con mucha más firmeza y con mucha más capacidad. ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina Morir de Éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Eso seguramente sí que es madurez, ¿no? El haber transitado por muchos bosques del malestar, habiendo salido con otras herramientas, con otros tal, y se ha atrevido y ha salido otra persona. Porque hay mucha gente que entra, ve lo que hay, sale y dice, pues yo me quedo aquí. Y yo vivo aquí. Pero vivo aquí estando mal, porque lo que me gusta está al otro lado. Lo que necesito está al otro lado, ¿no? O sea, es un poco lo que decías del sufrimiento, ¿no? Es evitar ese bosque del malestar. Exacto. Evitarlo genera mayor sufrimiento porque me aleja de lo realmente importante para mí, básicamente. ¿Nos hemos dejado algún tipo de duelo invisible? Hablábamos del de la amistad, que me interesa mucho, sí. Porque es un duelo que habitualmente es lo que decías, no tiene que haber un evento disruptivo en el que mandas a tomar por el saco a la otra parte, sino que muchas veces se va diluyendo con el tiempo, te vas separando y acabas sin una amistad que era relevante para ti y que te aportaba. Y si no es progresivo, a veces no hay un cierre explícito. Puede haber una bronca, pero de repente ya no me hablo, pero tampoco sé si hemos roto. O sea, no sé si no nos vamos a hablar durante un año o pasado mañana vamos a tal o si hemos roto para siempre, ¿no? Entonces esto se hace muy difícil porque como el duelo tiene que ver con aceptar la irremediabilidad de lo sucedido y la pérdida probablemente definitiva de lo sucedido, cuando cabe esa duda es difícil transitar ese duelo, ¿no? Pero es verdad que el duelo de la amistad, normalmente las personas tienen más de un amigo. Normalmente, ¿no? No, oye, sí, a veces no, pero normalmente sí. Entonces, suele ser más fácilmente... las personas tienden a ocupar más fácilmente los espacios que deja esa amistad con otras amistades, ¿no? No se trata de sustituir a la persona, pero sí las rutinas o mi identidad, la que sea, la de cuidador o la del gracioso o la de lo que sea, ¿no? Los planes, las conexiones, ¿no? Todo esto es más fácilmente sustituible o solapable con otros vínculos. Por tanto, también es peculiar, también es particular, ¿no? No es como una relación que, bueno, ahora con los diferentes modelos de relación que hay, pues a lo mejor se puede parecer un poco, pero la gente no suele tener 8 novios, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Occidente. Esa ruptura suele coincidir en algún momento vital, esa ruptura de la amistad, me refiero. Tiene que coincidir eso que decíamos de la crisis de los 40, de la crisis tal, con los objetivos, también coincide un poco con momentos vitales. O sea, suele ser cuando cambias la universidad, cuando tal, cuando cual. ¿Tiene que ver con momentos y con contexto o no? Sí, bueno, hay rupturas de amistad que yo suelo ver en consulta, porque además gran parte de la gente que viene a consulta es gente de mi generación, son treintañeros, y normalmente en esta etapa de la vida ocurre, y sobre todo, no sé si es una particularidad de nuestra generación y de este momento vital en el que muchos de nosotros hemos salido de nuestros pueblos y nos hemos ido a otras ciudades a buscarnos la vida, ¿no? Que ahora parece como más accesible que en otros momentos de la historia, ¿no? Pero tiene que ver con de repente construir una vida alejada de mis raíces, volver al lugar donde me he criado, donde conservo a los amigos de la infancia o los amigos de la universidad y de repente encontrarte a personas que no conoces o que tienen vidas totalmente dispares a la tuya
y con las que no conectas, ¿no? Pues de repente, pues planes, construcciones familiares, ¿no? De repente hijos, no hijos, aspiraciones incluso, ¿no? Aspiraciones que a veces van por un lado y aquí por otro, ¿no? Y bueno, creo que es una etapa vital, la de los 30 y muchos, en la que las personas conviven con una diversidad muy grande en sus círculos, ¿no? De repente hay una persona comprándose una casa y teniendo un segundo hijo, y hay otra persona que acaba de salir de ser becario, ¿no? Entonces, tienen la misma edad, han estudiado lo mismo, pero viven en sitios distintos, uno tiene pareja, otro no, y de repente se ha construido una vida que no tiene que ver, ¿no? Y a lo mejor ahí no hay una ruptura como tal de la amistad, pero sí que hay una necesidad de elaborar lo que ha significado cada proceso vital de uno y de otro y poder resituarlo en el mapa y también entender si yo tengo algo que ver con esta persona y si realmente me sigue aportando algo o no, ¿no? Si realmente satisface alguna de mis necesidades o no el vínculo con esa persona. ¿Te da alguna pista a personas que mantienen las mismas amistades desde primero de EGB, en mi caso, primero de primaria, y lo mantienen durante el tiempo o cambian mucho de amistades? ¿Te da alguna pista de algo o el contexto, evidentemente, estamos generalizando? Sobre si significa algo, ¿quieres decir? Sí, si te da alguna pista. Yo intuyo que tiene que ver con las necesidades del contexto y que cuanto más se comparte el contexto, más fácil es de mantener esas amistades, ¿no? Cuanto más se comparte el contexto, más posibilidades hay de tener más cosas en común y eso es un gran indicador de un vínculo, de un vínculo fortalecido, ¿no? Y duradero, ¿no? Tener cosas en común, básicamente. ¿Y el vínculo de la niñez refuerza más que otros vínculos? O sea, por eso muchas veces las amistades son tan duraderas de cuando son de niñez. ¿La niñez te refuerza de alguna manera? Que decías un poco volver a la niñez, volver a tu casa, volver a tus cosas. No sé si la niñez, pero sí la raíz. O sea, el lugar del que venimos y ese lenguaje que entendemos. Mira, te voy a contar una anécdota personal del otro día. Hablando con una amiga, yo me crié en un sitio muy pijo, ¿vale? Con personas cuyos valores en general no se parecen en nada a mis valores. Entonces me siento como muy distante de ellos. O sea, realmente no tengo nada en común con los vecinos y la gente que convivía conmigo durante gran parte de mi desarrollo vital. Pero yo en un ambiente pijo me siento como en casa. Estoy como en casa, pero no me identifico. Pero es verdad. Entonces, el otro día hablando con una compañera me decía, claro, porque las personas se sienten seguras donde han aprendido a sentir seguridad. Entonces tiene que ver con el lugar. Tiene todo el sentido. Donde nos desarrollamos. Y me puso un ejemplo también muy divertido que es que me lo voy a ahorrar. Porque en verdad me lo voy a ahorrar porque luego si quieres te lo cuento, pero este es un poco... No, este me lo voy a ahorrar. Solo para suscriptores de la newsletter. Este me lo voy a ahorrar porque es un poco... Bueno, explícito. En fin, da igual. El caso. Hablando con una amiga que se crió en el mismo sitio que yo, le dije, tía, yo voy por Núñez de Balboa y yo me siento como en casa. Estoy fenomenal. Y no tengo Velázquez, mis cositas. No tengo nada que ver con esta gente, pero y ella me decía, qué horror. Yo, vamos, o sea, no te entiendo nada, tal. Y entonces le dije, no, pero es que tiene que ver con esto. Tiene que ver con que para mí estas personas representan las personas con las que he convivido en mi infancia, con las que me han rodeado, que han formado parte de mí. Y me dijo, vale, ahora te entiendo y además creo que a mí también me pasa lo mismo. Entonces le pasaba exactamente lo mismo sin darse cuenta porque esa raíz tira mucho, ¿no? Porque le da mucho anclaje a nuestra vida, a la raíz. Has dicho dos cosas que quería preguntarte. Has hablado de anclajes al principio y ahora mismo y de ritualizar, de rituales. ¿Cómo de importantes son las dos cosas? ¿Y para qué sirven? Pues mira, los anclajes nos permiten conectar con la sensación de que tenemos un lugar en el mundo al que podemos también regresar y del que podemos tirar, ¿no? Nos da un poco de forma en el mundo, probablemente, y nos permite, bueno, pues construir un espacio en el que sentirnos en órbita, por así decirlo. Y el ritual suele ser bastante recomendable porque el ritual no deja de ser una acción, una conducta que hace explícita, en este caso, en este contexto, la pérdida, ¿no? Es algo que lo hace explícito, que lo hace real,
que lo hace incluso físico a veces. Y suele ser bastante positivo ritualizar los cierres, los finales y las despedidas. Ahora, ¿cómo? Depende de cada uno, ¿no? Está el ritual social extendido en nuestra cultura por todas partes, que tiene que ver con los tanatorios, los velatorios, los entierros, las misas, ¿no? Y todo esto. Pero esto es verdad que muchas veces no permite sanar a las personas, no permite conectar con cosas agradables a las personas, ¿no? Normalmente suelen ser procesos que se viven de forma como demasiado rápida, muy inmediatas a la muerte, y se quieren evitar cuanto antes y que pasen cuanto antes, ¿no? Entonces, a veces este tipo de rituales no son, pues, del todo beneficiosos. Cada persona tiene que buscar su propia manera de ritualizar esa despedida, pero cualquier ritual tiene un poco la misma característica, que tiene que ver con la capacidad de desprenderme de lo perdido, de despedirme y de aceptar que eso ya no está conmigo, ¿no? ¿Qué ejemplos has visto de ritual que nos puedan hacer un poco pensar, hostia, sí, eso, entiendo? Pues, por ejemplo, te digo algún ejemplo un poco menos común, ¿no? Bueno, hay un clásico en terapia de duelo que es la carta de despedida, que es básicamente poder expresar ese adiós de una forma, como te decía, explícita, incluso verbalizarla y colocarla sobre papel, ¿no? A veces esa carta se entierra, a veces se rompe, a veces se quema, a veces las personas necesitan volver a un lugar que tiene un significado importante para ti y para la otra persona con eso, con lo que has vinculado, ¿no? Y volver y simplemente estar solo, estar un poco haciendo consciente y real mi soledad en el mundo frente a la pérdida, quiero decir, ¿no? La no presencia de la otra persona o de aquello que hemos perdido. A veces el ritual tiene que ver con hacer una fiesta, reunir a las personas que queríamos a aquel que no está y recordarle, ver sus fotos, ver sus vídeos, contar sus anécdotas y brindar por esa persona. Y a veces ese ritual se puede repetir cada año, por ejemplo, por el cumpleaños, ¿no? De la persona que falta, ¿no? O sea, tiene que ver básicamente con conectar con eso que he perdido y hacer real la no existencia, la no permanencia y la irremediabilidad. Que estuvo aquí hace ya tiempo Marisa La Rica, que es una persona que es vicepresidenta de Cuidados Paliativos de España y vicepresidenta de Enfermeras de Cuidados Paliativos. Y nos contaba que una de las cosas o rituales que solía hacer con las personas que iban a fallecer, como siempre le dice, joder, les llamamos enfermos, los enfermeros les llamamos enfermos y realmente hay que tratarles como personas, porque son personas. Dice, y muchas veces lo que hacemos es recapitular su vida y veo fotos de ellos cuando eran joven, cuando estaban haciendo no sé qué, cuando estaban haciendo no sé cuántas, se ríen y reconstruyen una vida que han tenido una vida rica, porque muchas veces cuando han tenido una enfermedad larga sufren mucho por haber dicho, hostia, soy un enfermo, se acuerdan de ellos mismos como enfermo y les recuerda un poco decir, no, que has sido una persona que ha vivido, un poco como naturalizar tu vida, decir que sí que te vas a morir, pero que has tenido una línea de la vida, aunque sea como la del resto de los mortales, muy buena. Sí. Buena o que ha tenido cosas buenas, ¿no? A Eso veces, claro, que puedo rescatar momentos importantes que me han hecho feliz, que han tenido sentido para mí, logros, que a lo mejor no los he logrado todos, no los he conseguido todos, pero sí que he acumulado algún que otro logro, ¿no? Sí, es verdad que como momento antes de morir me parece una buena manera de despedirse para el que se va, pero también para el que se queda, ¿eh? Un poco honrar esa vida, ¿no? Y poder entenderla como algo muy, muy amplio. De hecho, es que antes hablábamos de esa muerte aparentemente antes de tiempo, ¿no? Que a veces las vidas quedan muy ensombrecidas por esto, ¿no? Por una muerte aparentemente prematura. Ostras, pero eso es invisibilizar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de ese recorrido vital que es valioso en sí mismo, ¿no? Y que a lo mejor ha durado menos de lo esperado, pero, ostras, hay muchas cosas que rescatar. Honestamente, yo pienso muchísimo en la muerte y en mi muerte. Pienso muchísimo en el legado que dejo cada día, en lo pequeño y en lo grande, en mi pareja, en mis sobrinos y en mi acción divulgativa y en mis clases. O sea, pienso en toda esta parte y siempre intento tomar decisiones que se alineen un poco con la idea de si me muero mañana, irme en paz, irme satisfecho, ¿no? Y que alguien pueda decir, joder, pues estuvo aquí y se lo pasó bien y nos dejó algo, incluso aunque se fuera pronto. Que has hablado de legado. ¿El legado ayuda a llevar mejor tu muerte?
O sea, es una medicina. La propia muerte, ¿quieres decir? Sí, tu propia muerte. Yo creo que sí, porque gran parte de nuestra no existencia, del sufrimiento que genera la idea de dejar de existir, tiene que ver con las personas que se quedan y cómo se quedan, ¿no? A veces tiene que ver con, o una parte tiene que ver con lo no vivido, con lo que esperaba vivir o con lo que desearía vivir, pero otra parte con lo que se queda por aquí, ¿no? Entonces yo creo que si tú dejas algo que puede ser emocional, físico, las dos cosas a la vez, que puede ser algo simbólico, si dejas algo, yo creo que uno se va pues un poco más tranquilo, un poco más satisfecho, ¿no? Una huella con la que poder conectar, ¿no? Es una forma de seguir estando vivo en realidad. Creo que tiene que ver con eso el legado. Habrá mucha gente que te dirá, yo ya no voy a poder ser feliz otra vez. Esto como cuando hay una muerte o cuando hay algo, hostia, yo no voy a encontrar una persona para que ser feliz, no voy a encontrar la felicidad con este vacío que me ha dejado esta persona que ha fallecido. Claro, la felicidad es una palabrota muy grande. Sí, está equivocado esa persona. Salvo que se muera de repente y no le dé tiempo a volver a ser feliz. Claro, pero probablemente esté equivocado. Te lo digo por muchos motivos, pero el primero es que lo veo todos los días. O sea, lo escucho todos los días y veo todos los días que se equivocan, todos los días. Y porque, como te decía antes, que creo que es muy liberador saber que el malestar no está hecho para quedarse, que está hecho para enviarnos un mensaje, pero que nosotros no podemos existir sintiendo malestar todo el rato. Es imposible, es imposible. El ser humano no está hecho para eso. Por tanto, lo esperable es que en los momentos de lucidez, por decirlo de alguna manera, uno sea capaz de construir esos anclajes que me permitan volver a conectar con cosas que me hacen más o menos feliz. La felicidad, como tú dices, es una palabrota muy grande. Y la gente yo creo que la gente tiende a visualizarla como algo excesivamente inalcanzable, pero es que la felicidad tiene que ver con momentos. O sea, esto está muy trillado, pero es que es así. O sea, no estaba buscando la manera de decirlo de forma original, pero es que es así. La felicidad tiene que ver con la capacidad de conectar con cosas agradables a lo largo de tu vida. Y eso suele ser puntual. Suelen ser momentos, suelen ser etapas, ¿no? Quizá yo por lo menos, también otra frase manida, yo lo que quiero es estar tranquilo. Uh-huh. Yo para mí, en buena parte, es la tranquilidad. Es decir, conectar con la tranquilidad me permite hacer cosas más potentes, estar más centrado, tener más capacidad de concentración, vivir las emociones de una forma más sopesada. O sea, estar tranquilo para mí es muy relevante. Y entiendo que es el camino hacia la felicidad. Y yo te diría, por seguir un poco mi discurso, estar tranquilo tiene que ver con dejar de luchar contra lo inevitable y con lo que ha venido para poner el foco en tus necesidades. Hay que dejar de luchar contra eso. Eso sí que da verdadera tranquilidad. Eso es súper liberador. Súper. ¿Te puedes creer que a todos los invitados les pido que hagan una curva de su vida? ¿En serio? Pero es certificado. Le digo, o sea, si estuviéramos en nuestro estudio habitual, tengo una pizarra con una línea de 0 a 100 para que la gente se sienta libre de tal, y les doy o sea, lo hago de forma comprimida, le doy 2 smiles. ¿Por eso te has reído tanto cuando he dicho lo de la curva? Sí, porque he dicho, y estaba mirando a Andrés como diciendo 2 smiles y 2 puntos rojos de una forma sucinta. O sea, tú haces terapia. Bueno, sí, eso parece a los invitados. No sé si se van más contentos, pero les hago un poco removido seguro. Removido seguro. Entonces, si te dejara esa curva y te doy ese 2 smiles y 2 puntos rojos, ¿dónde los colocarías en tu vida? Pues mira, un smile ahora, porque estoy en un momento muy bueno, donde hay muchas cosas como muy bien alineadas. Y además soy muy consciente, todos los días pienso, esto se va a terminar porque la vida es así, lo veo todos los días en las curvas, en un momento se tiene que venir la bajada, entonces voy a tener mi momento de gratitud, de agradecer esta vida que tengo en este momento, de disfrutar lo que tengo, porque en algún momento probablemente lo eche algo de menos y me cueste un trabajito recuperarlo. Entonces, uno te lo colocaría ahora. Y otro smile, pues quizá en la época universitaria, en la que, aparte de
de hacer unos amigos muy buenos y disfrutar mucho de esa libertad que uno tiene desde el privilegio, siempre consciente desde el privilegio, ¿no? De tener 20 y pocos y no tener casi responsabilidades y tener un dinerito para hacer cositas y tal, pues creo que es una vida muy tranquila que a veces echamos de menos, ¿no? Esa falta de responsabilidad y de tener lo justo para disfrutar con pequeños caprichitos, ¿no? Creo que un Smile lo pondría ahí, porque también estaba todo muy ordenado, tenía que ver con eso, con una vida ordenada, donde las cosas funcionaban casi solas y no había grandes problemas, ¿no? Y luego tengo que decirte 2 momentos malos. Pues mira, uno sería mi ruptura. Yo tenía una ruptura solo, una ruptura sentimental, y fue muy, muy dura. Probablemente de mis peores momentos, ¿no? Y fue propuesta por mí, quiero decir que fui yo quien rompí, y aún así te la pondría como uno de los momentos más bajos, porque bueno, fue muy doloroso tener que reconfigurar tantas cosas y hacer daño a otra persona, ¿no? En fin, bueno, pues nada que nadie que no haya vivido una ruptura no sepa, ¿no? ¿Qué tal se vive una ruptura y un duelo de una ruptura siendo especialista en duelo de este tipo de cosas? Pues es una mierda, porque no sirve de nada todo lo que sabes. Me lo figuro. O sea, no sirve de nada. En casa del herrero, cuchillo o cuchara. Sí. No, o sea, además, yo estaba escribiendo el libro de duelo y yo escribía que yo decía, esto no me lo creo ni yo, pero sé que funciona así. Pero probablemente eso funcionó como un gran anclaje para mí. El decir, ok, yo sé que esto funciona de esta manera. Ahora mismo necesito hundirme en la mierda, pero sé que sé que hay una salida, sé que tiene sentido, sé que esto que estoy haciendo es evitación, sé que aquí debería pedir esa ayuda que nos hace falta, ¿no? Entonces, bueno, pues se vive regular. Porque, claro, además mucha gente es como, pero si tú mejor que nadie sabes cómo... Es como, no, yo hoy soy una víctima, o sea, necesito que me ayudes, ya está, ¿no? Y otro, pues mira, uno de los duelos que más te ha sorprendido, que es el de la renuncia de los sueños, sin necesidad de entrar en muchos detalles, pero hubo un momento en mi vida en el que tuve que tomar una decisión y esa decisión conllevaba una serie de renuncias que para mí fueron dolorosas, pero para mí tenía mucho sentido al mismo tiempo esa decisión. Entonces la tomé comprometido, o sea, hice como mi trabajo de comprometerme con esa decisión. Y sufrí mucho las renuncias, claro, sufrí mucho las renuncias. Paradójicamente, la vida me ha llevado, o probablemente yo lo he buscado casi sin darme cuenta, a recuperar algunas de las cosas a las que renuncié con el paso del tiempo. Y probablemente el Smile de ahora tenga algo que ver con eso, pero esa sería mi curva de la vida. Hostia, no sé quién fue, yo creo que fue Campayo, Javier García Campayo, que es un psiquiatra zaragozano que habla mucho de meditación y tal. Dice, si el problema es el apego que tienes a los objetivos, es decir, si ponerte objetivos es muy bueno. Lo malo es el apego que haces a los objetivos y que te genera esa insatisfacción, digamos, vital. Y lo difícil es vivir con verdadero equilibrio el apego necesario y justo para los objetivos, porque yo, por ejemplo... ahora que me surgen muchos proyectos y cuando estás en este mundo te llegan 10 propuestas, salen 3 y te convence una. Quiero decir que todo el rato se caen cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, con la exposición repetida a este tipo de experiencias, pues uno acaba entendiendo que no puede apegarse demasiado a esa ilusión de que salga esto, de que salga lo otro, ¿no? Pero claro, si lo vives de forma muy desapegada, probablemente tampoco trabajes mucho para lograrlo, ¿no? Entonces, el verdadero conflicto es el equilibrio. Esto se llama morir de éxito. Por lo tanto, a todo el mundo le pido que me haga una definición de éxito para él. ¿Qué es el éxito para ti, Dani? Pues mira, gran parte de mi trabajo terapéutico tiene que ver con alinear las conductas de mis pacientes con sus valores, con las cosas que valora, con las cosas que son importantes para ellos. Que eso que hagan les acerca a eso que desean, básicamente. Y yo creo que el éxito tiene que ver con eso, con estar alineado con lo que me importa y con lo que valoro. Por cierto, si ves, como haces en terapia, si ves tu curva de la vida con perspectiva, ¿qué moraleja sacas? Pues mira, por hacerlo redondo, ¿no? Y continuar un poco con lo que te acabo de decir, para mí es muy importante ser genuino. Muy importante. Ser honesto
con lo que uno siente, piensa, con los valores. A veces peco incluso de rígido por querer ser honesto y genuino con eso. Y yo creo que la lección de mi curva de la vida es que probablemente eso me ha generado sufrimiento, pero no le cambio una coma a muchas de las decisiones que he tomado, ¿no? Y probablemente todo eso me permite al día vivir tranquilo y dormir tranquilo, ¿no? A pesar de que pues conlleva una serie de conflictos, claro. Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Aquí siempre damos un consejo, o el entrevistado anterior o entrevistada da un consejo al siguiente que no conoce de nada. Entonces, la persona que te dio que te va a dar el consejo y que, y que nos lo dio fue Raúl Durán, que es un experto en Cábala. ¿En Cábala? En Cábala. Ah, en Cábala, vale. En Cábala. Estaba en Cábala. Sí. Entonces, lo que te dijo es, si crees en una idea, ejecuta para hacerla realidad. ¿Cómo lo ves? O sea, así de modo genérico, bien, pero luego yo tengo a la gente en consulta frustrada porque... Por eso mismo. No. En general, o sea, tiene sentido de manera general. Es verdad que si le queremos sacar punta, pues hombre, podemos matizarlo, ¿no? Pero no seré yo quien matice el consejo de... Un experto en Cábala. Claro. ¿Qué consejo le darías al siguiente entrevistado que no conoces de nada o entrevistada? Pues un poco lo que te he dicho antes sobre ser genuino. Creo que ser genuino y ser honesto con uno mismo te hace dormir tranquilo, te permite dormir tranquilo, y yo creo que también abre puertas. O sea, yo creo que la genuidad se ve desde fuera, ¿no? Y se valora realmente. A veces, como te he dicho, pues tiene algunos costes, pero yo creo que te acerca más a lugares donde puedes ser mejor visto, mejor cuidado, mejor recibido, ¿no? Así que ser genuino. Mira, me he quedado con unas cuantas frases porque lo intento siempre quedarme con frases que voy diciendo porque me encanta. Hay algunas frases que has dicho que me encantan. No me ha dado tiempo a apuntar todas las que has dicho y haremos un especial de captar ciertas frases que has sacado y las sacaremos en redes sociales porque yo creo que aportan mucho valor. Vale. Pero ha habido alguna que me he dejado que es, debajo de una emoción desagradable hay una necesidad no satisfecha. Sí, esta que me ha costado formular y me que flipa. no paro de repetir. Me flipa, me encanta. Sí, y le da mucho sentido al malestar, por eso resulta tan liberador entenderlo. Enfadarse es más cómodo que estar triste. Me encanta. A la mayoría de personas nos encanta ayudar. Y si tuvieras que añadir una de las que has dicho, ¿cuál sería? Una de las que he dicho. Pues que hay camino para volver a ser feliz. Creo que es una pregunta repetida en consulta y yo creo firmemente en ello, lo creo de verdad. Y cuando lo digo convencido. Lo digo convencido y probablemente si no existiera esa posibilidad, probablemente no me dedicaría a esto porque quizá no tendría mucho sentido hacerlo, ¿no? Pero que sí hay camino para volver a ser feliz. Si tuvieras que traer un objeto aquí, tú eres, digamos, tienes... Yo soy Diógenes. O sea, guardas todo absolutamente. A mí me da pena tirar el ticket del bus de aquella vez que fuimos a no sé dónde. Me da verdadera pena. O sea, esto lo tendría que yo trabajar. ¿Y tienes apego a los objetos? ¿Sí? Sí. O sea, son anclajes. ¿Para ti son anclajes a cosas o no? Sí, pero luego cuando me he tenido que deshacer de algunas cosas, porque es evidente... Mira, cuando saqué el libro, en la presentación, yo llegué a la presentación del libro y de repente encontré un libro gigante como de 2 metros, quizá un poco menos, que era mi libro, o sea, la portada y tal, que habían colocado ahí para que la gente se hiciese fotos. A ver, ¿dónde y lo tal. tienes eso? Pues lo tengo. Mira, yo le dije a la gente de la sala, le digo, ¿esto lo vais a tirar? Porque yo pensaba, madre, ¿esto lo habéis hecho para 1 hora y media? Bueno, si tú lo quieres, y yo le dije, me lo mandáis. Y al día siguiente me llegó a casa que no cabía por la puerta. O sea, imagínate ¿no? Y lo tengo en un sótano que mi chico me dice, pero ¿qué vas a hacer? En plan, ¿por qué no lo tiras? O sea, ¿qué vas a hacer con esto? ¿No? Y digo, pero digo, ¿tú has visto lo grande que está mi nombre ahí? O sea, ¿cómo voy a tirar? Mucho ego aquí, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a tirar si es chulísimo? Entonces le tengo muchísimo apego y probablemente lo acabe tirando y me olvide, ¿eh?
pero lo quería usar para hacer alguna acción publicitaria en la calle y tal. Y luego además pensaba, lo abandono por ahí, en plan, lo abandono en mitad de la calle y que la gente lo ve y se crea que es una performance de algo. Pero claro, es mi libro, van a saber que he sido yo. Igual me ponen una multa o algo, ¿no? No lo sé. ¿Y qué objeto traes aquí? Pues... Ay, no sé. ¿Con algún propósito? ¿Pero alguno en particular? No, el que yo quiera. Pues mira, se me han venido a la cabeza dos cosas. Mi tía abuela, que es muy mayor, va a cumplir 98 años y es sorprendente lo bien que está de la cabeza. Hace ya bastantes años me dijo... quiero dejarte algo simbólico y te lo voy a dar ya porque nunca sabes y tal y no sé qué, y además quiero que tenga sentido dártelo y tal. Y me dio como 3 cosas que eran como muy cotidianas, pero que de repente para ella tenían mucho significado, ¿no? Y una de ellas es un abrecartas que me decía, ¿tú sabes la de cartas que he abierto yo con él? O sea, esto me ha acompañado toda mi vida y ahora ya no abro cartas, pero esta cosa que parece tan absurda es muy importante. Entonces me he acordado de los 3 pequeños objetos que me dio Rosina, mi tía abuela, porque los guardo con mucho cariño. Y aunque no aporten una funcionalidad, sí que tiene mucho simbolismo. Y luego me he acordado de un vinilo al que le tengo mucho cariño. Yo tengo mi tocadiscos y mi colección de vinilos. Y compré uno de Brenda Lee en una tienda de segunda mano. Y me gusta muchísimo, me gusta mucho ella, me gusta mucho este vinilo que es muy antiguo, es del año 80. Y tiempo más tarde digo, bueno, lo voy a buscar en Spotify para ponérmelo también cuando tal. Y no estaba, y digo, no lo encuentro, lo busco en YouTube, no está. Entonces es un disco que por alguna razón no existe en las plataformas digitales y entonces solo lo puede escuchar quien lo tenga. Y yo lo tengo. Entonces me parece que tiene un valor increíble. Es mi vinilo favorito porque esas canciones no están en ningún otro sitio más que en los discos que vendería, que probablemente son muchos, pero y en los vinilos de aquella época. Y yo tengo uno de estos. Así que este es otro objeto que se me ha venido a la mente. Qué chulo. Nos encanta ejercer la gratitud, por lo tanto te doy gracias por haber venido a Morir de Éxito, que ha sido un auténtico placerazo. Yo también, muchas gracias. Pero te hago una última pregunta, que es, ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? Joder, las últimas son difíciles, ¿eh? Después de 1 hora y media de palique me lo estás poniendo complicado. ¿A quién le debo más gratitud? Pues te voy a decir varias personas, si me lo permites. Sirve. Por supuesto a mi familia, a mis padres, a mi hermana, que con nuestras cosas, como todas las familias, pues al final estamos ahí cuidándonos, apoyándonos y probablemente pues soy la persona que soy como consecuencia de haber nacido en esta familia, con las cosas malas que me llevo y con las cosas buenas, ¿no? Y también he pensado en mi chico, en Gonzalo, que es un ser excepcional y que es la persona que más y mejor me cuida en el mundo, y eso también lo valoro mucho porque lo he necesitado mucho durante tiempo. Y una parte de gratitud pues a mí mismo también, porque yo confío mucho en mis proyectos, en lo que yo creo, en mis valores, y eso me da mucha dirección y bueno, pues si me pudiese desdoblar, pues hay una parte de mí que también necesito agradecerle y cuidar y mimar. Dani, muchas gracias por haber venido a Morir de Éxito. Esta es tu casa. Muchas gracias, un placer.